Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos. Una semana más que nos encuentra a través de la pantalla para compartir esta hora donde la información se hace presente, la opinión también, por supuesto reflexiones y tantos, pero tantos datos que tratamos de brindarles a través de diferentes notas con tantos, pero tantos invitados. Realmente es un placer realizar este programa semana a semana para estar junto a ustedes y compartir. Los invito a entrar, a conocer el temario del día de hoy. Larroque, post-pandemia y medidas contracíclicas. Entrevista con el intendente Leonardo Hassel. Cuestión legal. ¿Qué implica cometer un delito? Entrevista con Lisandro Gamarra, abogado. Mitos y verdades sobre la lactancia materna. Entrevista con la licenciada en obstetricia Ana Kaczynski. Un novedoso servicio. Zimmerman Barber Beer. Información de la mano de Claudio Zimmerman. En este recorrido que realizamos dentro de nuestro programa, en este momento nos estamos acercando a la localidad de Larroque y estamos junto al intendente de dicha localidad, como es Leonardo Hassel, a quien le damos la bienvenida y un gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Hola, Elsie, bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bien, lo llevo a reflexionar un poco, intendente. El 2020 y el 2021 han sido tiempos altamente difíciles para cada uno de los habitantes de todo el mundo, diría, ¿no? Pero en particular estamos hablando de nuestra Argentina, de nuestra Entre Ríos, y usted desde Larroque, la pandemia nos atravesó a todos. Y me gustaría saber de qué manera usted, particularmente como cabeza dentro del gobierno y todo su equipo, han logrado sobrellevar ese tiempo tan difícil y qué aprendizaje le dejó a usted como político. Bueno, a ver, una de las primeras características o reflexiones que te puedo mencionar justamente fue que tuvimos que aprender a adaptarnos de manera muy rápida porque los tiempos de la comunidad, atrás de cada decisión de las autoridades correspondientes, también había distintas incertidumbres, decisiones o cuestiones en espera de la comunidad. Así que eso también nos obligó a consensuar medidas. Nosotros fuimos uno de los primeros municipios de la provincia de Entre Ríos que crea el comité de emergencia. Eso también nos dio un aval, un respaldo, y empezamos a tener una mirada diferente y un enfoque totalmente distinto hacia la comunidad. Fue uno de los primeros pasos que más nos enseñó, y hoy diría que más nos enriqueció a nivel gestión, fue poder trabajar con las instituciones, con las empresas, con la oposición, con referentes de todo, de distintas escalas de nuestra comunidad, y bueno, y eso fue lo que hoy creo que nos fue fortaleciendo, consolidando y dándonos un marco y una mirada de aprendizaje en función de que hay un montón de decisiones que cuando más consensuadas se pueden tomar, más fácil nos hacen la labor a nosotros cuando tenemos que tomar alguna medida. Y bueno, y empezamos a tener un contacto mucho más directo, reitero, con instituciones que tal vez no era frecuente tener reuniones o compartir alguna mirada o algunas decisiones. Entonces eso nos dio un marco diferente. Con respecto a las decisiones del día a día, también aprendimos a trabajar en red con el resto de los intendentes, con las autoridades provinciales, aprender a interpretar resoluciones, un trabajo mucho más sólido y aprender y saber
lo que hace el personal de salud. O sea, la verdad que fue algo, lo que decimos todos, o sea, el personal de salud o el hospital o el centro de salud, por lo general un vecino recurre cuando tiene una necesidad, una emergencia o una urgencia. O sea, empezamos a tener una mirada de ciudad totalmente diferente y a su vez creo que también nos enriqueció muchísimo a la hora de tomar medidas. Nosotros las llamábamos medidas anticíclicas, que fueron un montón de programas que fuimos lanzando para fortalecer principalmente el sector privado que se vio afectado por esta situación de pandemia. Entonces, ¿eso qué nos dio? Nos dio, justamente, puso como protagonista a los municipios a un nivel mucho mayor de lo que era habitualmente. O sea, los municipios debimos interpretar que hoy es necesario trabajar realmente con políticas concretas en educación. Nosotros pudimos traer terciario, pudimos trabajar con sistema de microcrédito, con adjudicación de lotes en el área industrial. O sea, un montón de medidas que iban tendiendo a ayudar al empresario, a nuestros estudiantes, a nuestra familia, a nuestros pequeños comerciantes o emprendedores. Y bueno, es como que se le dio un rol mucho más activo a los municipios. ¿Por qué? Porque el que nos despierta o el primer, digamos, el primer empujón de reacción lo da la pandemia. Lo que supimos interpretarlo de esta manera nos abrió un abanico de muchísimas posibilidades y el trabajo pudo ser mucho, al menos hoy, transcurriendo más de 2 años y medio de gestión, creo que hemos logrado tener un rol mucho más activo, con una cobertura en muchísimas áreas, y áreas que no se trabajaba mucho. En el área de adulto mayor, nosotros subimos de rango en la dirección de adulto mayor y de subsecretaría, porque lo entendíamos desde la salud post pandemia o durante la pandemia, que debíamos contener a ese sector desde el ámbito, desde el Estado municipal. Bueno, también, o sea, muchísimas áreas como el deporte, como adultos mayores, como la radio municipal, bueno, un montón de áreas se vieron, como te decía, fortalecidas y se pusieron como prioridad de Estado en función de todo lo que había pasado y el aprendizaje que habíamos tenido. En este 2023, 2022 nos encontramos en una realidad económica muy complicada en nuestra Argentina, donde el dinero no tiene prácticamente valor debido a esta gran inflación que estamos padeciendo y este mercado dolarizado que sigue vigente en nuestro país. ¿De qué manera estratégicamente busca usted, como intendente de la localidad de La Roque, en manejar las arcas municipales? Bueno, en el marco de las medidas que se fueron tomando, estas medidas anticíclicas, como le llamamos, la medida que más resultado nos generó fue, nosotros pusimos el compre local. El compre local engloba no solamente a la compra de productos, sino contratar servicios, bueno, todo gasto, para graficarlo de alguna manera, que hace el municipio, la prioridad es que ese dinero sea invertido en nuestra localidad, a punto tal que, según los últimos reportes que venimos realizando trimestralmente, más del 95%, o el 95%, para darle una precisión, de los recursos del municipio son invertidos con prestadores, comercio, servicios profesionales de nuestra localidad. O sea que hemos revertido ese indicador que en otro momento era mucho menos del 50%. O sea que creo que también eso generó, lo hablamos siempre con el resto de los funcionarios, lo importante que es y cómo de esa manera alentamos a nuestros contribuyentes, a nuestros emprendedores o a nuestros comerciantes. Es un trabajo que se hace coordinado, el Consejo Deliberante que, digamos, sanciona esta ordenanza, y desde el Ejecutivo que la hacemos cumplir a rajatabla a través de la Oficina de Compra, justamente para tener ese concepto de que todos los recursos que genera el municipio sean invertidos en nuestra localidad, priorizando a los larroquenses. Y no obstante, también esa medida la pudimos hacer llegar y elevar a distintas obras que viene realizando la provincia, como es la obra de gas, como es la obra de
el recambio de lo que es unas reparaciones que se están haciendo a través de una empresa, en una licitación que hace el gobierno nacional de las vías del ferrocarril, una obra en un centro de desarrollo infantil que fue licitada también por el gobierno nacional, la construcción de vivienda que está en marcha, la que ya se entregó y la que está en ejecución, el colegio, la escuela técnica que está en construcción en un avance de aproximadamente el 50%, que es una obra enorme, es una obra de 3.000 metros cuadrados. Bueno, todo eso también hemos logrado que esas licitaciones y esas empresas hayan tomado cooperativas de trabajo de la Roque y o mano de obra local, incluso la mayoría de los trabajos complementarios también son empresas locales, sumados los corralones también. Entonces, tratamos de en todo momento trabajar minuciosamente para que esos recursos sigan quedando en nuestra localidad. Entonces, imagínense en que en vivienda, en una escuela, donde hay muchos materiales de corralón, aberturas, que la Roque tiene muchísimas fábricas y pequeñas industrias de lo que es aberturas de aluminio. Bueno, todos esos proveedores se encuentran beneficiados más allá por su actividad privada o el comercio con el privado. También el Estado alienta y fortalece, no solamente desde la órbita municipal, sino de estos programas provinciales y nacionales. Así que, por eso también la Roque ha tenido un crecimiento en este último tiempo, y por eso también Elsi, felizmente, hace pocas semanas, cuando vino la vicegobernadora y vino el ministro, en ese entonces el ministro Juan José Bailo, logramos adjudicar 13 parcelas en el área industrial, más 3 que habíamos adjudicado antes. Eso es algo inédito para nuestra localidad, o sea, significa que hay 15, 16 emprendedores que están decidiendo ampliar su emprendimiento en nuestra localidad, producto no de la casualidad, sino que justamente porque es una localidad que le ofrece ruta, energía. La Roque hoy cuenta con gas natural, con la energía eléctrica, tiene capacidad para seguir ampliándose o para que la industria se pueda ir integrando. Obviamente que tiene un costo de inversión y un montón de cuestiones, bueno, pero hoy nos proyecta en un lugar estratégico que a futuro también nos ofrece muchísimas oportunidades. En paralelo, el Estado, ¿cómo acompaña? Con los terciarios. Firmamos un convenio con la UTN que hoy se está dictando también por primera vez a través de la UTN, de la Delegación de Constitución del Uruguay, una carrera que es Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, que es algo que, digamos, se complementa perfectamente con el perfil agroindustrial que está teniendo nuestra comunidad, empleado del frigorífico, fábrica de baterías, planta de incubación, al sector del práctico, al sector de la abertura y todo lo que es el sector metalúrgico. Acá tenemos muchísimos talleres que muchos trabajan como soporte del Parque Industrial Gualeguaychú, pero muchísimo también haciendo trabajo a muchísimas granjas que se están, digamos, en todo lo que es la zona rural o de influencia de la Roque. Así que es una localidad que está teniendo un desarrollo importante, más allá que no escapamos a las cuestiones inflacionarias, económicas, o lo que le pasa a todos los argentinos con esta cuestión de los precios, ¿no? Evidentemente, por todo el relato que usted está haciendo, Intendente, podemos visualizar e interpretar una integralidad de todas las áreas que competen a una sociedad, y particularmente teniendo en cuenta mucho también las individualidades, ¿no? Las diferentes necesidades de cada uno de los pobladores de ahí de la localidad. Y yo lo posiciono aquí en este presente con hacia una mirada de futuro, en donde un año, 12, 14 meses, 15 meses, estamos en las próximas elecciones. ¿Cómo visualiza usted lo que le queda de tiempo de mandato? ¿En qué se va a focalizar su gestión? Bueno, a ver, nosotros hay cuestiones, uno de los puntos principales fue en su momento haber creado la Secretaría de Salud. También la primera vez que se crea una Secretaría de Salud que coincide con esta cuestión de la pandemia, que se logró hacer un trabajo preventivo y integral de lo que es la política sanitaria de nuestra localidad.
El sector productivo creo que fue uno de los sectores que pudimos complementar desde el Estado municipal con la educación terciaria y con la industria. Yo te comentaba esto del área industrial, pero también en paralelo hemos adjudicado más de 140 microcréditos a emprendedores locales con fondos municipales. O sea, hay muchísimas medidas que se han tomado para dar oportunidad y para ayudar al privado en distintos proyectos. La Roque tiene mucho potencial, tiene muy buen recurso humano, tiene muchísimo el espíritu emprendedor que tiene nuestra localidad. Nosotros pusimos en marcha 3 cooperativas, ahora se suma una cuarta que ya está funcionando, que es una cooperativa de estos proyectos asociativos, bajo sistema cooperativo, bajo sistema sociedad de hecho, bajo sector, como te decía, el privado, que es el que quiere ampliarse, que quiere una parcela en el área industrial. Entonces, hemos logrado a través de la educación, lo que es facilitarle a los industriales, recordemos, por graficarte algo para ponerle nombre y apellido a una situación, desde el año pasado nosotros contamos con un anexo de la empresa Imperial Core en nuestra localidad. Fue por unas gestiones que realizamos en su momento con el titular de la empresa, con quien mantenemos una excelente relación y nos interpretó perfectamente en nuestro perfil de ciudad, y hoy ya está funcionando una dependencia de Imperial Core en nuestra localidad, en nuestra área industrial. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero contar con esto? El área industrial logramos tener la inscripción en el REMPI, que era un trámite que contamos con todo el apoyo en su momento del ministro Bailo para poder tener la certificación, la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales. Y bueno, contar con la habilitación en el REMPI también pone a La Roque en el plano o en el mapa de los parques o áreas industriales que están en todo el país, con todos los beneficios que eso acarrea. Entonces, ¿qué quiero contar? La Ruta 51 nos conecta de manera estratégica, que también con no solamente Urdinarrey, Salvazo, sino con toda esta región productiva, donde existen muchísimas granjas, muchos emprendimientos nuevos. O sea, La Roque va creciendo de la mano del privado, y nosotros lo hemos este rol de esta gestión, ser facilitadores y acompañar en todo lo que corresponde al Estado al privado. Eso ha hecho una alianza estratégica que ha permitido que todos los emprendedores que quieren instalarse en nuestra localidad obtienen las facilidades, pero no porque tengan algún privilegio, sino porque se han encontrado con un Estado ágil a la hora de habilitar, de gestionar, de tramitar. Yo particularmente he viajado muchísimo con directivos de empresas locales, de las empresas más importantes, a reuniones en el Ministerio de la Producción, al CFI, a distintos organismos justamente de crédito para obtener programas de financiamiento. Días atrás tuvieron de jóvenes emprendedores, que muchísimos jóvenes también han sido beneficiados con esta línea de préstamos, que son préstamos importantes, con un año de gracia. El CFI también tiene sus facilidades, a través, digamos, de muchísimos funcionarios de la provincia, como podría mencionar desde ATER hasta la Dirección de Producción o de Parques Industriales. También hemos logrado que nuestros emprendedores, incluso una empresa nueva de acá de nuestra localidad, hace poco viajó a Uruguay, invitado también por el Ministerio de la Producción de la provincia, también en una rueda comercial. O sea, hoy se trabaja mucho, y como aliado estratégico el Estado, en función, reitero, no de ser articuladores de normativas que restringen, impiden o dilatan algunos procesos que necesitan la industria, sino todo lo contrario. Facilitando con cierto orden, con reglas, con normativas claras. Claro. Facilitando la instalación y el crecimiento de cada uno de los microemprendimientos. Se nos terminó el tiempo, Intendente. Realmente le agradecemos infinitamente el poder conocer un poco lo que se hizo y lo que se está haciendo, y a futuro de qué manera va a seguir proyectándose hasta la finalización de su mandato. Le agradecemos infinitamente su presencia. Bueno, Elsie, no, el agradecido soy yo, que siempre nos ha dado tiempo y espacio, así que muy agradecido a vos, a tu equipo, un saludo grande a Alejo, y bueno, un gusto poder charlar y dar a conocer lo que está pasando en nuestra localidad. Un saludo grande.
27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. La temporada de básquet se viene con todo y tenés un lugar donde enterarte de todos los detalles. El fixture del básquet con Wilson Laclau. Lo que pasó, lo que viene, charlas con los máximos referentes de nuestro deporte y los testimonios después de cada partido. Alentá a tu club con el fixture del básquet todos los martes a la hora 19 por Somos Gualeguaychú. Una realización de Roel Producciones. Como siempre, tratando de brindar información, de brindar conocimiento, de tratar de acercar aquellos conceptos que muchas veces estamos permanentemente escuchando en los medios de comunicación y muchísimos no se tiene idea del contenido, del trasfondo que trae cada una de las palabras que los comunicadores brindamos a través del micrófono. Por eso estamos en este momento con Lisandro Gamarra, quien es abogado y referente político aquí en nuestra ciudad de Gualeguaychú, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lisandro? Bienvenido. ¿Cómo estás vos, Elsie? ¿Todo bien? Bien, gracias por dedicarnos este espacio como para poder dar a conocer, por ejemplo, en este caso te llevo a que trates de definirnos para la justicia, para lo legal, ¿qué es un acto delictivo? Mira, un acto delictivo son todos aquellos actos que están tipificados o enmarcados dentro de la ley, sobre todo dentro de la ley penal, como actos contrarios a la ley, ¿verdad? Actos contrarios a las leyes vigentes. El delito básicamente se lo puede denominar o entender como una conducta, digamos, ¿no? Una conducta contraria a las leyes, básicamente. Esa sería una definición muy, muy simple y muy cotidiana, digamos. Uh-huh. ¿Y qué elementos tienen ustedes en cuenta dentro de la justicia para determinar el delito? ¿Qué es lo que compone un delito? Bueno, obviamente el delito es cometido en principio por las personas físicas y obviamente llevado a otro punto, a otro extremo, a través de las personas físicas se cometen los ilícitos o delitos por parte de personas jurídicas, ¿verdad? Básicamente lo que uno tiene que encontrar en eso es la existencia de una persona que pretenda accionar o llevar adelante algún tipo de comportamiento que sea contrario a la ley, son los elementos fundamentales, ¿no? O sea, después por ahí uno empieza a ver en la parte de delito, habíamos hablado un poco de tratar lo que es delito y crimen, que en realidad el delito y el crimen son las mismas cuestiones, son palabras muy similares y son de alguna manera sinónimos, pero nosotros podemos entender el delito como el esquema genérico, por así decirlo, y el crimen como la cuestión específica, ¿verdad? Entonces, cada crimen, para que se concrete, tiene que tener determinadas cualidades y determinados tipos de elementos que lo diferencian de otros crímenes. No es lo mismo el homicidio, no es lo mismo la estafa, no es lo mismo el homicidio doloso, el homicidio culposo. Digamos, hay diferentes tipos de
de delitos, la defraudación, que tienen diferentes tipos de componentes, ¿verdad? Entonces, por eso te diferencio esta cuestión de cuando uno dice delito, habla quizás a boca de jarro, como quien diría, eso es un delito, está enmarcado en las normas como una conducta antisocial y se transforma en un delito. Ahora, después, cuando vamos al tipo de conducta, para tipificarlo, para decir, bueno, a ver qué tipo de delito es, cuando tenemos que hacer una evaluación, digamos, de si uno toma el caso, no toma el caso, ¿no? Ya hablando un poco de la profesión, empezamos, que es la parte de ver cuál es el crimen que se cometió, digamos, específicamente, ¿no? Entonces uno ahí empieza a diferenciar y a ver cuáles son los elementos que lo componen para ver si se configura uno u otro. El ejemplo, ¿Y qué lo diferencia entre culposo y doloso? la intención. O sea, cuando uno genera un delito con dolo, el dolo es la representación del daño, ¿no? El dolo es esta intención de querer dañar. Este, Cuando uno de alguna manera tiene intención de hacer el daño que va a producir con ese acto, estamos hablando de un delito doloso. Y cuando uno realiza algún tipo de acto sin intención de dañar, o sea, ejemplo, lo más cercano que puede tener la gente concretamente es un accidente de tránsito donde fallece una persona. En condiciones normales estamos hablando, ¿no? Una persona va manejando su vehículo en condiciones normales, sin ningún tipo de violación a ninguna ley de tránsito ni norma de tránsito. Esto quiere decir que no esté alcoholizada, que esté dentro de todas las normas administrativas. Podemos entender de que en un accidente de tránsito donde fallece alguna persona, ahí uno puede empezar a hilar fino en esta cuestión de la culpa y el dolo, ¿no? Entonces, hablamos en la mayoría de los casos de un delito culposo donde uno no tuvo intención de dañar, digamos, ¿no? No tenía intenciones de hacer ese tipo de daño o cometer ese tipo de delito y sin embargo se terminó cometiendo. Diferente es aquel que porta un arma y apunta y dispara, ¿verdad? Bien, ahora con relación a estos eventos en el cual comienza a actuar la justicia, ¿cómo es el diagrama, la estipulación con relación a las condenas? ¿Cómo está tipificado eso? Y es complejo, hoy está en manos de los fiscales y del juez, por supuesto, obviamente claramente está también en manos de la defensa o de la querella, que vendría a ser la parte demandante dentro del proceso penal. Eh, pero hoy está sujeto a un montón de variables como para determinar una condena, ¿verdad? De cumplimiento efectivo o no, y qué tipo de condena en cuanto a años y tiempos es. ¿Esto por qué te digo que está sujeto a diferentes motivos? Y bueno, porque se evalúan todas las circunstancias. Si uno se pone a hablar, para hablar de, porque esto por ahí es difícil de explicar en el aire y es mucho más simple con los casos concretos, si uno empieza a hablar de un accidente de tránsito, tiene que empezar a evaluar cómo se dio, si se violó alguna norma de tránsito, si fue en una esquina, si se violó primero alguna norma de tránsito en sentido de circulación. Pasado esto, se empieza a trabajar sobre la aptitud física de los diferentes conductores o quienes hayan participado. A veces participa un conductor y un peatón. Ya ahí encontramos una diferenciación importante entre uno y el otro, entre la capacidad, digamos, de poder defenderse el uno y del otro. Y en esta cuestión también tiene que ver claramente el escenario en su conjunto, dónde se da, si se da a mitad de cuadra, si se da en una esquina, si se da en un cruce peatonal,
queda con un semáforo en rojo o un semáforo en verde. Digo, ¿no? Para entender el contexto, el homicidio puede seguir siendo culposo, digamos, porque existe culpa, pero no existe dolo, no hubo intención de dañar, pero sí existe la culpa porque obviamente alguien es responsable de ese deceso, de ese homicidio de esa persona. Eso es lo más simple, digamos, pero estamos hablando de un delito que te diría que es, lamentablemente en la Argentina, un delito casi normal, digamos, todos los días fallecen personas por accidente de tránsito y siempre hay algún tipo de responsable. Después se empiezan a derivar determinados tipos de, de factores en otros tipos de delito, ¿no? No sé, se me ocurre el homicidio para que la gente también lo interprete, depende también en qué condiciones, con qué tipo de arma, con qué tipo de insistencia uno demuestra la intención de dañar. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo robar en el centro de la ciudad, rodeado de gente, donde la víctima puede tener algún tipo de asistencia, que robar en un descampado, en un lugar alejado, donde la víctima no va a tener ningún tipo de asistencia. Claro. No es lo mismo robar a una persona y dispararle con un arma de fuego un tiro que dispararle 25. No, eso se llama alevosía, ensañamiento, alevosía. Entonces, esto también, el robo en poblado o en descampado, también tiene que ver con estas diferentes tipificaciones de delitos que van modificando de alguna manera la pena y que son tenidas en cuenta al momento de probar la existencia del delito, de demostrar. Bien, esto lo vamos a desarrollar en otro encuentro, porque me interesa que poder conocer un poco más en profundidad sobre todo esto, pero lo vamos a charlar en otro momento. Y ya en este final de encuentro, Lisandro, me gustaría que nos dijeras con relación a esto de qué manera uno cuando se produce el acto frente a una situación, como por ejemplo, estuviste mencionando lo del choque, hay un juicio con una parte civil y una parte penal. Explícanos un poquitito eso. Sí, en realidad eso también es profundo, digamos, hay delitos que son de acción pública e instancia privada, y hay delitos que son de instancia privada específicamente y acción pública. Digamos, básicamente, el Estado en el derecho argentino, el Estado, una vez que toma participación dentro del proceso, ahora no, se modificó con la aparición de la mediación penal, pero antiguamente el Estado, cuando tomaba participación en el proceso, eliminaba a la víctima, la sacaba del proceso y procedía contra quien podría llegar a ser el imputado, sin tener en cuenta la opinión de la víctima, ¿verdad? La opinión de la víctima empieza a tenerse en cuenta o aparece, digamos, dentro de esta cuestión con la figura de la querella, donde vendría a ser una especie de actor civil de daños y perjuicios, pero dentro del juicio penal se llama querellante, donde la parte damnificada, la parte dañada, ya sea el propio sobreviviente del delito o la propia víctima del delito o los familiares o quienes tuvieran la posibilidad de accionar, se presentan en este expediente para instar una acción, entre comillas, civil, que no solamente busque el control del proceso penal, sino que al mismo tiempo busque un resarcimiento de otro tipo, ¿no? Un resarcimiento económico y demás. Hoy en día esto se ha resuelto, no digo en gran medida, pero en parte con las mediaciones penales donde cuando ocurren delitos menores quiere decir que son escarcelables, menores a los 3 años, todo delito que tenga una pena menor a 3 años se considera escarcelable, es decir, que quien haya cometido el delito va a poder estar circulando libremente en la calle.
bajo determinadas conductas y bajo determinadas cauciones, pero en principio lo que se hizo fue, entendiendo de que esto va a ser así, tratemos de que los vecinos vivan de la mejor manera este proceso. Entonces se realizó lo que es la mediación penal, y ahí se tiene en cuenta a la víctima, y la víctima reclama su resarcimiento. En un accidente de tránsito entre vehículos, puede reclamar el daño material sufrido, el lucro cesante. En un accidente donde haya, por ejemplo, daños físicos, lesiones, se puede reclamar pérdida de la chance, se puede reclamar asistencias médicas, se pueden reclamar diferentes tipos de cuestiones, digamos, entre otros delitos, ¿no? Estamos hablando Claro. de delitos, digamos, ¿no? Obviamente hay delitos que no van directamente a mediación, como tienen que ver con el caso del homicidio, como tienen que ver el caso de violaciones, abuso sexual. Bien. O sea, que superando los 3 años, ya directamente la mediación no los tiene en cuenta, digamos, ¿no? Estamos hablando de alta gravedad. Bueno, Lisandro, gracias por toda esta explicación que nos permitió tener un poquitito más de claridad, pero por supuesto vamos a seguir manteniendo estas charlas que de algún modo no solamente buscan ser informativas, sino también de algún modo educativas, ¿no? Tratar de manejarnos con el lenguaje con el que hoy por hoy tenemos que estar un poco presentes y tratando de estar actualizados en esto que permanentemente estamos escuchando, y debemos tratar de mantener una perspectiva un poco más confiable. Por eso agradecemos tu presencia. No, te agradezco a vos, Elsie. Lo importante de esto, Elsie, y de tus consultas, y de estas charlas que nosotros tenemos, es decirle a la gente simplemente, y con esto te cierro, que veamos el derecho y que empecemos a trabajarlo como un derecho preventivo. A veces uno, en el afán de querer cerrar algún tipo de negocio, de avanzar en algún tipo de emprendimiento y demás, no se da cuenta y empieza a proceder de maneras incorrectas que después lo llevan a violar determinados tipos de leyes penales, fiscales, laborales, que después terminan de alguna manera complicándonos en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces yo lo único que le digo a tus espectadores, a tus oyentes, es que trabajemos el derecho preventivamente, ¿no? Busquemos asesoramiento en el abogado más cercano cada vez que querramos hacer algo, firmar un contrato de alquiler, contrato emprender un negocio y tener que habilitarlo y tener que cumplir con todas las normas administrativas, legales, sanitarias. Siempre, así como antiguamente se tenía su médico de confianza, traten de tener su abogado de confianza, persona a la cual le puedan consultar y pedirle su opinión, que es muy importante, porque después la cuenta se hace más cara, como bien dice. Después vienen los dolores de cabeza. Gracias, Lisandro. Un abrazo. Gracias a vos, te mando un beso grande y un saludo a toda la audiencia. Para animarse a hablar de lo que nos pasa, Territorio Político. Todas las semanas, un nuevo capítulo, una mirada crítica y constructiva de nuestro presente y del futuro, con enfoque político. La voz de los entrerrianos sin censura, con la conducción periodística de Alejo Lemiña. Territorio Político, los viernes a la hora 21, por Somos Gualeguaychú, una realización de Roel Producciones. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. En
este momento vamos a estar charlando un poquito para conocer detalles, aquellas cosas que muchas veces nos preguntamos, particularmente cuando uno es mamá primeriza y tiene que comenzar a amamantar, y hay demasiada cantidad de mitos ahí pululando en la sociedad y que vamos a tratar de darles un poco de claridad y contención a esta información a través de la licenciada en obstetricia Ana Kaczynski, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Un gusto tenerte en el programa, ¿eh? Con relación a esto del amamantamiento, me gustaría en primer término empezar esta charla que vos nos dijeras cuándo se produce la bajada de leche. La bajada de la leche se produce pasado las 24 horas. Lo primero que tenemos es el calostro, que es una secreción, una sustancia sumamente importante en las primeras horas de vida de la criatura. Y en ese tiempo es importante poner a la criatura al pecho. Lo que más se promueve es el contacto inmediato, dentro de la primera hora de nacido al pecho de la madre. Ajá. Ese fortalecimiento favorece aún más el movimiento entre la madre y el hijo, la relación, y a su vez la bajada de leche. Sí, genera toda una circunstancia especial, ahí comienza el apego, comienzan a comunicarse, se estimulan justamente glándulas que promueven la producción y la eyección de leche. Sí, uh-huh. ¿Se está de algún modo tipificado, analizado, investigado la relación de la cantidad de leche que produce la mamá con lo que significa las emociones, el estado emocional de esa mamá para con su bebé? Más que cantidad es la duración, o sea, partiendo de esto, que es fundamental la primera hora, ¿sí? El poder tener gente que la acompañe también y generar espacios de apego, de comunicación, de estar juntos con mucho respeto, y más que nada eso es lo que hace a la calidad de la leche, que es mucho más que un alimento físico, digamos, porque tiene que ver con ser un alimento psicológico, social, de autoestima. Uh-huh. ¿Y qué de verdad hay en esto de que tengo leche aguada o mi leche no es buena o que no tengo cantidad? ¿Qué hay en esa cosa tan paradigmática de nuestra sociedad, no? Y hay poca mirada profesional, diría, porque lo bueno, lo correcto es evaluar a la mamá con su bebé, a la mujer con su bebé, ver la cantidad de leche, ver cómo está amamantando, ya no es 5, 5 y 5, porque si no siempre va a tomar una leche liviana, digamos, entre comillas, y no va a aprovechar bien la calidad de su leche, y no habría leches aguadas, no hay malas leches, son todas buenas y cada una tiene su momento y su razón de ser. Y en cuanto a los tiempos a lo largo del día en la cantidad de amamantamiento, ¿hay una estipulación estricta en cuanto a cuántas veces tiene que amamantarse a la criatura? No, hay un periodo diría de una semana, 10 días, donde es a libre demanda, y ahí ambos se van acomodando los horarios, inclusive hay un reloj biológico, donde aunque no le avisen la mamá, el cuerpo de la mamá, ya el pecho de la mamá, como que ya están llamando a esa criatura, y al bebé no hace falta llamarlo, cuando establece su ritmo, solito se despierta y se alimenta. Hay bebés más pequeños que digieren más rápido, tienen un estómago más chiquito, necesitan unos tiempos, determinado tiempo entre alimento y alimento, y hay otros bebés macrosómicos, por ejemplo, que son bebés de más de 4 kilos, que también requieren otro tipo de alimentación, pero cada chiquito es en sí, con su mamá, que un equipo muy particular. Si tuvieras que darnos la posibilidad de describirnos
a esa mamá primeriza que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cómo es el proceso del tiempo de amamantamiento? ¿Cómo es, qué pecho va primero? ¿Cuánto tiempo está con un pecho y cuánto tiempo con el otro? Hacenos un poquitito una descripción sobre eso. Sí, primero paciencia. Es muy importante el tema de la postura, de que el bebé vaya hacia el pecho, porque todas estas técnicas tienen que ser vistas y corregidas de muy buena manera por profesionales para acompañar, porque si no se generan grietas, se generan lastimaduras y todas unas circunstancias que hacen que muchas veces fracase la lactancia. Entonces esta mamá primeriza, lo óptimo sería que haga una consulta, que de hecho en todos los centros de salud hay, para hacer previo al nacimiento, prepararse para preguntar todo, y una vez nacido también hay otras cuestiones que tienen que ver con el peso al nacer, porque el bebé nace con determinado peso, pero tiene mucho que ver qué recibió la madre en esas horas previas al nacimiento, porque dicen, bueno, nació con 3,5 kilos, sí, pero tomaron 2 litros de solución la madre durante el trabajo de parto, entonces el bebé después también tiene que eliminar ese líquido, entonces siempre va de la mano de la balanza, pero una balanza correctamente vista. Entonces esta mamá generalmente está angustiada, tiene que saber que además ella está atravesando no solo la lactancia, sino el puerperio, donde tiene una serie de cambios hormonales y físicos, así que es un tiempo que necesita mucha ayuda, mucha contención, preguntar, entenderla, y entender que bueno, que ese cachorro va a depender de ella, y en realidad tenemos que estar todos en función de esta mamá y de este bebé, porque con buena, si esto se da bien, va a amamantar, el bebé va a tener apego, va a tener buena alimentación. Y con relación a los tiempos, Ana, ¿cómo es el manejo de los tiempos entre pecho y pecho? Libre demanda, o sea, lo coloca al pecho que está más lleno, digamos, hasta que el bebé esté totalmente conforme y saciado. Eructa, lo que sea, se le hace unos mimitos y después, si continúa con hambre o algo, pasa al otro pecho. Pero no se lo anda llevando para un lado y para otro. Hay que tratar de que el bebé esté tranquilo, porque en las crisis por ahí les cuesta y uno cree que es hambre y en realidad lo que tiene tal vez son gases, tal vez está incómodo por la postura, tal vez tiene el pañal sucio, y bueno, unas semanas le va a llevar a la mamá o a la familia identificar por qué se queja, que es la única forma de comunicación que tiene, sí. Tal vez es no el hambre. Entender el diálogo que hay, ¿no? Sin palabras, pero de contacto y de gestualidad, en donde entre mamá e hijo se van entendiendo. ¿Qué hay de verdad con relación a esto de me rechaza el pecho, no quiere el pecho? ¿Qué hay de verdad en eso? No es tan así. Lo que pasa que, o sea, puede ser que lo rechace porque a veces hay mamás que están tan urgentes que el pezón se deforma, pierde anatomía, entonces para el bebé es imposible porque es como intentar succionar de una superficie lisa. Entonces hay algunas técnicas donde extraemos un poco de leche de la zona de la areola, se forma bien el pezón y ahí se prende. Entonces, obvio, no es que lo rechace, no se puede prender. Entonces, también puede ser que a los 2 meses las madres crean o las familias crean que no quiere más la teta, y en cambio es que el bebé, por una condición natural, porque quedó bien alimentado y de un proceso de maduración, empieza a comunicarse con él afuera, se distrae fácilmente, larga la teta, algunos otros siguen prendidos y tiran la teta para un metro para el otro lado. Entonces no es que no les guste, es que empiezan a distraerse y no se concentran tanto en la alimentación, entonces están un poquito más en otra cosa. Claro, pero más que nada en esas situaciones evidentemente es porque no debe tener demasiado hambre, porque si tiene hambre seguramente lo va a buscar al pezón. Tiene hambre de todo, porque es muy curioso. Los ácidos, las grasas de la leche maduran de una forma excelente, la leche materna, la leche humana es para el humano, entonces el cerebro madura terriblemente,
y bueno, eso hay un proceso natural que se va a dar. Ana, ya en el final me gustaría que dejaras un mensaje final, no solamente para la mamá, sino para la familia que rodea a esa mamá con ese bebé. ¿Qué mensaje le darías? Que no duden en consultar en los equipos profesionales, porque nosotros hicimos un estudio pre-pandemia de 350 bebés con su familia, y en casi el 100% de las situaciones donde la lactancia humana fracasó tenía que ver con falta de acompañamiento, falta por parte de profesionales, de que ellos pudieran entender algunas circunstancias, y hubo muy poquitas, 2 o 3 mamás que presumimos que estarían en consumo y por eso no amamantaron. Así que hay una gran responsabilidad por parte nuestra, que es lo que tomamos la posta, y que se acerquen las familias, las abuelas son fundamentales en estas cuestiones, y son parte del plan. Gracias, Ana, por tu tiempo. Un beso a ustedes. Chao, querida. Viví al límite tu pasión. Pilotos del Litoral te trae todas las emociones del automovilismo zonal a la pantalla de tu canal local. Todos los lunes a la hora 21 por Somos Gualeguaychú, con la conducción de Wilson Laclau y Tomás Cáceres. Acelera a fondo con Pilotos del Litoral. Una realización de Roel Producciones. Vivero Bausá. Plantas con o sin flores para interior y exterior. Árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad.
Hola, buenas tardes, gente de Roel TV. Bueno, hoy nos encontramos para hablar, si bien de peluquería, pero de un servicio distinto que es barbería, ¿sí? Y a eso le vamos a agregar una cuestión más novedosa que no abunda, que es un barber shop, diríamos, ¿no? O sea, un servicio de barbería y cervecería. ¿De qué se trata? Bueno, de un espacio donde las personas, básicamente los hombres, porque en definitiva el servicio de barbería y cortes de pelo está más enfocado a un mayor porcentaje de hombres, pero es apto para todo el que quiera tomar ese servicio, que ya más adelante vamos a hablar bien de ese tema. Con respecto al servicio de una barber, como le pusimos en este caso en Gualeguaychú, es combinar un servicio de peluqueros para hombres, barba, cabellos, diseño, ¿no? Y cervecería y cafetería también. O sea, un espacio como para que uno pueda distenderse, ir con alguien que lo acompañe, si quiere también, porque en definitiva o vas a tomarte una cerveza y ves cómo cortan el pelo, que no deja de ser algo llamativo, o un café, o vas a acompañar a algún amigo o llevas a tu hijo y te tomas una cerveza mientras le cortan el pelo, o viceversa, te vas a cortar el pelo y decidís tomarte una cerveza o tomarte un café y lo haces en un momento mucho más cálido, más distendido, y que, bueno, el espacio de la peluquería de hombre no sea como casi siempre fue, ¿no? Rápido, llego, me quiero ir, no es algo que me interese, así que creo que aprovechar ese espacio para tomarlo con calma y tomar el servicio del corte de pelo para nosotros también puede ser un momento de despeje, un momento de charlas, un momento de único para un ambiente que en definitiva casi siempre fue, no diría despreciado, pero las personas, casi los varones, nos fastidiamos cuando tenemos que ir a la peluquería porque es como si fuéramos a sacarnos un problema, y en realidad si cuidamos nuestro cuerpo es para sentirnos bien y para mimarlo un poco. Así que bueno, el servicio está ahí, aprovechenlo y disfruten de una novedad que bueno, vino para instalarse. Bueno, espero que hayan entendido bien el concepto. Nuestro tiempo se terminó, el programa ha llegado a su fin y por supuesto los estamos invitando a que en 7 días volvamos a encontrarnos aquí, desde este lugar donde ustedes y nosotros empezamos a transitar este camino para descubrir la actualidad. Gracias por haber estado allí.